Bueno, pues vamos con el siguiente caso. Nos dice que se lanza 10 veces un dado equilibrado, es decir, un dado donde todas sus caras tienen la misma probabilidad de aparecer. Determina la probabilidad de que salga un número par en todos los lanzamientos. Determinar la probabilidad de que salga un número par exactamente en 3 lanzamientos. Dice, no es preciso finalizar los cálculos, pues dejas indicada la probabilidad, precisando los números que la definen y sin hacer los cálculos. Vemos, por lo tanto, que volvemos a repetir un experimento, siempre el mismo, 10 veces, con independencia, y en el que vamos a denominar éxito a que el número que salga es par. Por lo tanto, definimos X número de éxitos, o lo que es lo mismo, número de veces que sale el número par en los 10 lanzamientos. Definiríamos entonces una binomial en la que indico aquí el número de veces que hago el experimento y la probabilidad de mi éxito si hago el experimento una vez. ¿Vale? Que sacar par al lanzar el dado sería un medio. Por lo tanto, la primera pregunta de que salga un número par en todos los lanzamientos sería que ese valor K, ¿vale? Cuando hacemos la probabilidad, K será el número de éxitos, sería 10. Por lo tanto, sustituyendo en nuestra fórmula para el cálculo de la probabilidad de una distribución binomial, nos quedaría al operar valor de 1 partido por 1024. De la probabilidad de que salga un número par exactamente en 3 lanzamientos sería algo con 3. Sustituiríamos pues en la expresión de la probabilidad, obteniendo una probabilidad de 15/128. Continuamos con el siguiente. Nos dice una empresa ha llevado a cabo un proceso de selección de personal. Sabemos que un 40% de aspirantes son seleccionados. Si de los aspirantes había un grupo de 8 amigos, calculad la probabilidad de que al menos 2 hayan sido. Por lo tanto, definiríamos X, el número de aspirantes que son seleccionados, ¿vale? X sería, por lo tanto, una binomial en la que cogemos a los 8 aspirantes y la probabilidad de ser seleccionado del 40% pues es un 0,4. Luego indicaríamos la fórmula para el cálculo de la binomial n sobre k por p elevado a k por 1 menos p elevado a n menos k, recordad que el 1 menos p también se le puede llamar q, y comenzaríamos con el primero. En este caso, de que al menos 2 de ellos hayan sido seleccionados, sería la probabilidad de que x fuera mayor o igual que 2. Por lo tanto, la probabilidad pedida sería calcular desde 2 hasta el último, es decir, que fueran los 8. Como este procedimiento es muy largo, aplicamos el axioma de que la probabilidad de un suceso más el contrario es 1, por lo tanto, la probabilidad del suceso es 1 menos la del contrario. Por lo tanto, la probabilidad de x mayor o igual que 2 sería 1 menos que fuera menor que 2. Y esto sería la de 0 y la de 1, como lo veis aquí. Por lo tanto, para 0 operamos sobre la fórmula, para 1 aplicaríamos sobre la fórmula, haríamos la operación y la probabilidad pedida sería de 0,8936. Nos dice la segunda parte, las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en el proceso de selección siguen una normal cuya media es de 5,6 y una desviación típica sigma. Dice, si sabemos que la probabilidad de obtener una puntuación menor o igual a 8,2 es de 0,67, nos pide calcular dicha desviación. Por lo tanto, lo tendríamos aquí, vamos a bajar un poco. En esa normal tenemos definida la media, pero no la desviación típica. A la hora de hallar esta probabilidad, tipificaríamos restando media y dividiendo entre desviación típica, y esa nos da de 0,67. Este valor buscado en la tabla corresponde a 0,44. Luego lo que haríamos sería que toda la tipificación, con esa desviación típica desconocida, la igualaríamos al valor en la tabla de 0,44 que nos da una probabilidad de 0,67. Por lo tanto, operando, calcularíamos la desviación típica pedida para esta distribución normal, que alcanza un valor de 5,91. Pasamos al siguiente caso, vamos a disminuir aquí un poco la diapositiva,
y dice que la cantidad de hierro en suero de una mujer adulta sigue una distribución normal cuya media es de 120, desviación típica de 30. Se considera que una mujer tiene un pico o un tipo de anemia por falta de hierro si la cantidad de hierro no llega a 75. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer adulta tenga anemia por falta de hierro? Y nos dicen si el 45% de mujeres adultas tienen una cantidad de hierro en suero superior a K, averiguar el valor de K. Por lo tanto, indicamos la cantidad de hierro en suero de una mujer adulta, habría que indicar las unidades en que las se están midiendo. Definimos que X sigue una normal con la media y la desviación típica dada y ponemos la condición para que una mujer tenga anemia. Por lo tanto, indicada esta probabilidad y tipificando, nuestra variable se convertiría en Z al restar tanto la variable como el valor pedido con la media dividida entre la desviación típica y obtendríamos la probabilidad pedida, ya en una normal. Recordando que la probabilidad de Z menor que menos K es 1 menos la misma acumulada en positiva. Por lo tanto, Z menor que 1,5 es 1 menos Z menor que 1,5. ¿Vale? De Z menor, perdón, de menos 1,5. Este valor ya lo podemos consultar en la tabla, operaríamos y calcularíamos la probabilidad pedida. Continuamos. Si ahora nos dicen que superando la variable un valor K nos da de 0,45, pues vamos a calcular, ¿no? Nos piden, por lo tanto, que calculemos cuál va a ser el valor de K. Si yo tengo un valor con positivo de 0,45, que nos quedaría que ese valor K menos 120 partido por 30, ¿vale? Que es el valor que nosotros buscaríamos en nuestra normal, da un valor de 0,45, ¿correcto? Luego el caso contrario sería el de la probabilidad acumulada. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Bajamos un momento y decimos, fijaos bien que aquí está el truco. Si la probabilidad de Z mayor que K menos 120 es de 0,45, como indica aquí en el procedimiento, 1 menos la que se acumule tiene que ser 0,45. Por lo tanto, pasaríamos esta probabilidad en negativo a la derecha, 0,45 a la izquierda y le daríamos la vuelta. Es decir, la probabilidad acumulada tiene que valer 0,55. Este valor, como vemos, oscila entre 0,12 y 0,13, ¿correcto? Por lo tanto, nos quedaríamos con el valor pequeño, 0, 1, 2 y el punto medio, que sería añadir un 5. Esto nosotros lo igualaríamos a K menos 120 partido por 30 y el valor de K pedido sería de 123,75. Por lo tanto, el 45% de mujeres adultas tendrían una cantidad de hierro en suero superior a la unidad que acabamos de calcular. Pasamos al siguiente, en el que nos indica que un estudiante universitario de matemáticas ha comprobado que el tiempo que le cuesta llegar desde su casa a la universidad sigue una distribución normal de media 30 minutos y desviación típica de 5. En el primer apartado nos piden la probabilidad de que tarde menos de 40 minutos en llegar a la universidad. En el segundo apartado, que esa probabilidad esté en un tiempo de que tarde entre 20 y 40. Y por último, que el estudiante un día al salir de casa comprueba que le faltan exactamente 40 minutos para que empiece la clase, preguntando cuál es la probabilidad de que llegue tarde. Bueno, si nosotros definimos nuestra normal como tiempo en minutos en llegar a la universidad y sabemos la media y la desviación típica, diríamos que aquí sigue una normal 35 minutos. Para el primero que tarde menos de 40 minutos sería que X fuera inferior o igual. Tipificaríamos nuestra variable pasándola a una normal 0,1 y al tiempo en el que nos indica le restaríamos media y dividiríamos entre desviación típica. Cumple, por lo tanto, la probabilidad acumulada a un valor negativo, consultaríamos el valor en tabla y obtendríamos la probabilidad pedida. Para el segundo apartado es probabilidad en un intervalo, tipificamos y cambiamos la variable. A los valores del tiempo los restamos medias y dividimos entre desviación típica y nos quedaría la probabilidad de negativo a positivo, que es lo mismo que al positivo restarle 1 menos de nuevo el mismo en positivo. Buscaríamos en tabla y en tabla
al cumplir la condición de menos de un positivo, y nos darían esos valores en tabla dando un valor final de probabilidad de 0,9544. Por último, la probabilidad que tardara o que el alumno llegara tarde sería que superara esta cantidad de tiempo. Por lo tanto, la probabilidad de que x fuera mayor o igual que 40 nos va a implicar una tipificación, queda mayor que un positivo, que es lo mismo que 1 menos el acumulado en positivo. Este valor ya le buscaríamos en tabla y calcularíamos la probabilidad pedida. Bueno, pues hasta aquí hacemos el segundo vídeo de la ficha y finalizaremos con un último vídeo para completar todos los ejercicios que quedan pendientes.